celular, división celular, gametogénesis celular. Ya, esta parte es sencilla, ¿ya? Y vamos a avanzar rapidito, ¿ya? Porque la parte práctica realmente que vamos a hacer el día sábado es relativamente corta, ¿ya? Así que no vamos a terminar la parte teórica, pero vamos a dejarlo avanzado para la siguiente clase, ¿ya? Reflexiones de la experiencia. ¿Me están escuchando, chicos? ¿Me escuchan? ¿Qué tiene que ver los cromosomas en la generación de las llamas? ¿Sí me escuchan? No, no te escuché. Sí, doctora. Ah, perfecto, muchísimas gracias. Ya, entonces, ¿Qué tienen que ver los nos dice, cromosomas en la generación la de las principal llamas no causa del nacimiento de niños con síndrome de disyunciones? Down es la Llamadas presencia no de tres disyunciones. cromosomas en el par 21, producto de un fenómeno denominado no disyunción. No hay una buena separación. Ya, ¿qué tiene que ver los cromosomas en la generación de las llamadas no disyunciones? ¿Qué creen, chicos, que pase? Vamos a ver un videito. Miss, no se escucha el video.
¿Qué les pareció? ¿Pareció, chicos? Que es algo con lo que se empezaría, creo yo, para poder generar lo que es una igualdad en condiciones para en sí las personas que tienen alguna dificultad, como es el síndrome de Down o algún tipo de enfermedad, quizás. Sí, también. ¿No escucharon? ¿No escucharon el video? No, no tenía audio mis. No. No. Ay, lo lamento mucho. Les voy a pasar el link. Sí, pero se pudo ver que era una entrevista Sí. que era de cómo estaba hablando de cómo ha sido su experiencia siendo fisioterapeuta dentro del hospital María Auxiliadora. Ujú. Y, ajá, y que, bueno, pues se iba a entender que él le ingresó y se hizo un gran paso para que él pueda trabajar y tener su vocación, que es la fisioterapia, que es el Ajá. primer fisioterapeuta Sí, con síndrome de Down que está trabajando. Eso es lo sí, que se puede entender. sí, es verdad. Todo se basaba en eso. En que él nació con estas habilidades especiales, ¿no? Un niño con síndrome de Down, trisomía 21, ¿no? Y que, bueno, su madre, pues, lo sacó adelante gracias a todas las terapias que él recibió desde pequeño, ¿no? Y finalmente él estudió y es un fisioterapeuta, ¿no? Ha pedido como dice su compañera, ¿no? Prácticas en María Auxiliadora y ahí ha sido bien recibido y al parecer, pues, es un gran profesional porque las pacientes lo estiman mucho, ya que tiene bastante paciencia. Sí, pero bueno, la condición era de que él, pues, ha nacido con este síndrome, ¿no? Y que ha generado ese síndrome, se ha generado, ¿no? O la mayoría de esos síndromes de Down se genera por la presencia de 3 cromosomas 21, ¿ya? Y que ha habido ahí una mala disyunción de los cromosomas, ¿ya? Una mala disyunción de los cromosomas. Entonces, en esta clase lo que vamos a ver es cómo se transmite el ADN de generación en generación, el ciclo celular, división celular, la mitosis, meiosis, ¿no? Gametogénesis y errores en la mitosis y meiosis, ¿no? ¿Cómo se transmite el ADN de generación en generación? Obviamente, ustedes saben que cada hijo recibe la mitad de la información genética de sus padres, ¿cierto? Nosotros venimos de un óvulo otorgado por nuestra madre y un espermatozoide otorgado por nuestro padre, ¿no? ¿Nos da qué? Nos da 23 cromosomas, la mitad de la información genética, ¿cierto? Mitad, 23 cromosomas mamá, 23 cromosomas de papá, 22 cromosomas autosómicos y un cromosoma sexual de cada lado, ¿no? La unión del óvulo con el espermatozoide, ¿no? Genera un cigoto, ¿no? Genera un cigoto, y este cigoto, al momento de unirse, ¿no? Forma un individuo que va a tener en ese momento 46 cromosomas, o sea, va a tener el genoma completo nuevamente, ¿sí? Para esto, ¿no? La célula pasa por un proceso llamado ciclo celular, ¿verdad? Pasa por un proceso llamado ciclo celular. ¿En qué consiste este ciclo celular? ¿No? Eh, Todo en la vida tiene ciclos. Nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos. Eso es nuestro ciclo de la vida. La célula tiene uno parecido, ¿ya? La célula nace, ¿ya? La célula crece, la célula se reproduce y la célula, podríamos decir que se muere, ¿no?
Entonces, tenemos la fase G sub 1, ya, la fase G sub 1, tenemos la fase G sub 1, ya, ahí la célula acaba de nacer, ya la célula acaba de nacer, la fase G sub 1, ya, la célula acaba de nacer, una célula pequeña. ¿Qué pasa con los bebés cuando nacen? Comienzan a crecer, ¿verdad? A engordar, a tener y adquirir todos los materiales necesarios para crecer, ¿no? Y se almacena de qué? De proteínas, lípidos, ¿no? Comienza a almacenar diversas sustancias que necesita, ¿ya? Entonces se prepara ¿para qué? Para la síntesis, para la división, ¿ya? Ahí está preparándose la salud. Nosotros nacemos y vamos creciendo, creciendo ¿para qué? Nos estamos preparando ¿para qué? Para reproducirte finalmente. Ya naces, creces y te reproduces, ¿ya? La fase S, que es la siguiente fase, ya en la célula, es la fase de síntesis, ya síntesis o replicación. La S significa síntesis. ¿Por qué síntesis o replicación? Porque en esta fase ya ha acumulado gran parte, ha crecido, ha acumulado los nutrientes necesarios para realizar la replicación del ADN. Duplica su material genético, ¿ya? Entonces acá sintetiza todo el material genético, ¿ya? Eh, duplica, ya lo duplica, y luego, después de haber duplicado su material genético, se ha dividido su material genético, ¿por qué? Porque recuerda que va a formar dos células hijas, ¿no? Replica todo su material genético, luego otra vez comienza a almacenar y prepararse cosas para, comienza a almacenar material para la mitosis, para exactamente realizar todo el proceso de división. ¿División de qué? De todo su, si bien es cierto, su material genético se ha duplicado, no se ha dividido. O sea, que dentro de la célula tiene todo su material genético por duplicado. Ya todo su material genético por duplicado, pero la célula no se puede quedar con un material genético duplicado dentro de una sola célula. Necesita dividirlo. ¿Y a quién se lo pasa? A la célula hija que va a generar. Ya, la célula hija que va a generar. Ya, después entonces de esta fase que ya se prepara, crece nuevamente, se prepara para la división de su célula como tal, entra a la mitosis. Ya entra a la mitosis, que es la fase tal vez más conocida. Ya, toda esta fase de acá, la fase G 1, S y G 2 se llama interfase. La célula se la pasa la mayor parte del tiempo en interfase. Ya, la célula se la pasa la mayor parte del tiempo en interfase. En esta fase de interfase no se ve nada al microscopio. Ustedes han llevado toda esta parte, ¿cierto? En biología celular, ¿cierto? Levante su manito, han llevado todo esto en biología celular. Solo, ya. El resto ya, muy bien. Entonces se acuerdan toda esta parte, ¿no? Entonces, ya no voy a ser tan detallista, pero sí deberían acordarse. ¿Ya? Ya, sigamos. Entonces, en la mitosis existen 4 fases más, ¿ya? La fase, la profase, la metafase, la anafase y la telofase, ¿ya? Son esos 4 grandes eh, momentos, 4 grandes divisiones de la mitosis, ¿ya? Terminando la mitosis, en la telofase se termina con 2 células hijas que vuelven a entrar otra vez en la interfase, ¿ya? Pero acá hay una fase G sub 0, ¿ya? Esta fase G sub 0 es una fase estacionaria de la célula. Puede que la célula no necesite dividirse. Todo el proceso del ciclo celular, ¿qué es lo que va a generar? Que a partir de una célula madre se generen 2 células hijas, ¿ya? Pero puede ser que esta célula no necesite dividirse.
Entonces, si no necesita dividirse, la célula va a entrar en la fase G sub 0, la fase estacionaria. Pero esta fase estacionaria es una fase reversible. Cuando la célula lo requiera, regresa de la fase G sub 0 y entra a la fase G sub 1. ¿Sí? Y vuelve la división. Por ejemplo, no es igual una célula del corazón, ya del miocardio, que una célula de la piel. La célula de la piel obviamente necesita dividirse constantemente, porque cambiamos de piel con mucha frecuencia, ¿no? A diferencia de una célula del corazón, por ejemplo, que no necesita tanta división, o una célula del ojo, por ejemplo, de la vista. Entonces, acá tenemos, ¿no?, la célula en interfase, todo este proceso es interfase, donde no se ve nada, ¿no? Todo el proceso de interfase, ¿no? Y se da la duplicación del material genético. Tienes ahí el núcleo con tu información genética, se duplica el material genético, pero se mantiene en la misma célula. La célula ha crecido, ¿no? Pero no se puede quedar con esa información genética duplicada. ¿Entra qué? En la mitosis, la fase M. Y en la fase M, ¿qué subfases hay? Profase, metafase, anafase, telofase. Profase. Comienza a condensarse la cromatina. Desaparece la envoltura nuclear. Metafase. Los cromosomas homólogos están alineados en el centro, en el plano ecuatorial de la célula. Anafase. Las cromátides hermanas comienzan a migrar hacia los polos opuestos. Telofase. Las cromátides han llegado a los polos opuestos, ¿no? Y la envoltura nuclear comienza a formarse. Finalmente, inmediatamente después de la telofase, viene la citocinesis. Citocinesis, que es la división ¿de qué? Del citoplasma. El citoplasma se divide en dos, generando dos células hijas finalmente. ¿Sí? Bueno, eso ya lo saben, ¿verdad? Ahora, fase de ciclo celular versus contenido de ADN. Para lograr la transmisión de nuestro material genético, las células deben duplicar, ¿no? Ya lo que ya te he dicho. Duplicar todo el contenido del núcleo y repartirlo a sus dos células hijas, ¿no? Este es el núcleo. Acá está su información genética. Necesita duplicar toda su información genética y dividirlo a sus dos células hijas. Mira. Las células hijas son idénticas a la madre, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque a partir de una sola célula se han generado dos células hijas. La mitosis, todo este proceso, tiene como función el mantenimiento de las células. ¿Sí? La mitosis tiene como función el mantenimiento de las células. Mantener la misma línea celular. ¿Ya? Entonces, para lograr que se transmita nuestro material genético, las células deben duplicar su contenido nuclear y repartirlo a sus dos células hijas tantas veces como sea necesario. Tantas veces es necesario dividirse como sea necesario, como si se requiera. ¿Ya? Acá, si nosotros vemos una hebra de ADN, no, un cromosoma, tiene telómeros en las partes externas, tiene un centrómero en el medio, telómero en el medio y centrómero en el medio, que es la unión de los bracitos, ¿no? Estas fibras de ADN, estos cromosomas se tienen que abrir en determinados lugares para que ahí comience la replicación que habíamos visto, ¿no? Ahí se abre para que comience la replicación, ahí comienza la duplicación y se fotocopian completamente, ¿no? Se copia completamente, generando a partir de una hebra molde, una hebra madre, dos hebras hijas, ¿no? Generando, mira, cromosomas duplicados, ¿no? Entonces, acá tenemos que en la fase M, esta es la interfase, ¿no? En la interfase ocurre todo ese proceso, duplicación de la información genética, la síntesis de la información genética, ¿cierto? Acá.
Todo es una interfase, ¿no? La síntesis de la información genética. Y posteriormente pasa a la fase M. ¿Qué hay en la fase M? La división de todo el material genético. La división, ahí comienza la profase, metafase, anafase y telofase, ¿no? Gracias a las fibras del uso cromático que se unen al centrómero, ¿no? Y terminada esta fase, otra vez comienza, ¿qué? La interfase, y así está, de mitosis en interfase, mitosis e interfase, ¿no? Si nosotros vemos el tiempo, ¿ya? Si nosotros viéramos el tiempo que toma a la célula ya hacer cada una de estas fases, vemos que la interfase es gran parte del tiempo, ¿ya? Si el proceso de ciclo celular demorara 24 horas, ¿ya? Si demora 24 horas en humanos, prácticamente 23 horas se la pasa en interfase la célula y una sola hora en mitosis. ¿Ya? O sea, es bien poquito el tiempo de mitosis. En mitosis es el único momento en que podemos ver varias características de la célula, ¿verdad? ¿Ustedes han podido ver mitosis? Las láminas de mitosis, chicos. ¿Han visto mitosis? ¿Visto mitosis? Miren, ¿qué es esto? ¿Qué fase es esta? ¿Se acuerdan? ¿Qué fase es esta? ¿Qué fase es esta? ¿Qué fase es esta? ¿Se acuerdan? Han podido ver esto, ¿cierto? Ujú. Levanten sus manitos. ¿Han visto o no han visto? Ya. Dos nada más han visto. El resto no ha visto nada. Tres, cuatro, ya, cinco. Ya, muy bien. Han estado mirando. Se acuerdan. Ya, muy bien, que se acuerden, ¿ah? Porque eso va a venir en el examen después. Entonces, solamente en mitosis es el momento en que podemos ver cositas. Así, esto, por ejemplo, acá están los cromosomas alineados en el plano ecuatorial. Esto es una metafase, por ejemplo. Esto es una anafase. Los cromosomas, las cromátides hermanas, están migrando hacia los polos opuestos, ¿no? Esto es una profase, lo que vemos acá, profase, profase. Esto ya es una telofase, por ejemplo, telofase. Se está produciendo dos células hijas, ¿sí? Esto es una interfase. Interfase, 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 interfase. Ya, acá en interfase no podemos ver nada. No vemos nada más que unas bolitas, ¿no? Mientras que esta es interfase, esto de acá sí es mitosis como tal. Por eso que podemos ver. Esta es una interfase, una metafase o sí, una metafase, una anafase temprana y esta es una anafase tardía, ¿no? Pero estas son interfaces y acá no se ve nada, mira, más que bolitas, ¿no? Profase, esta es una profase, vemos que se está comenzando a condensar las hebras, las cromátides, mientras que esto es una interfase, no ves nada, una bolita nada, ves el núcleo, pero acá sí ves que se va dando formita, ¿no? Y cuando vemos que se van dando las formas, quiere decir que ya está en proceso de mitosis. Ya está en proceso de mitosis. Mira, acá está bien bonito. Obviamente esto no es de humanos, esto es de Allium cepa seguramente, debe ser de cebolla. ¿Ya? Bien. Entonces, eh, hablábamos que la gran parte del tiempo las células en interfase, o sea, por lo que generalmente lo que vas a ver al microscopio es interfase. Es esto. Nada más. Nunca, difícilmente vas a ver esto. Son bien poquitas las células que vas a ver esto. ¿Por qué? Porque la mayor parte del tiempo la célula está en este proceso. ¿Sí? Engordando, engordando para realizar y duplicando su información genética. ¿Ya?
Ahora, el cromosoma. ¿Qué es el cromosoma? El cromosoma es una estructura nucleoproteica, ¿ya? Que contiene una molécula de ADN organizado en un empaquetamiento proteico. Ya es una proteína, ya es una proteína unido al ADN, ya proteína unido al ADN, ya. ¿Qué proteínas tiene? Tiene unas histonas, ya, unas histonas y al cual se va a unir el ADN. Y a esto se le va a llamar cromatina, ya, cromatina. ¿Qué estructura tiene este cromosoma? El cromosoma, los cromosomas tienen cromátides, ¿no? Cromátides hermanas, cada una de estas hebras. Estas cromátides hermanas se unen a través de un centrómero, un punto de unión entre ambas, ¿ya? Los extremos hacia el inicio o hacia el fin se llaman telómeros y cada uno de estos, de esta división, después de la división del centrómero, la parte de arriba es el brazo corto y la parte de abajo es el brazo largo, o también llamado brazo P de papá, y brazo Q de queso, ¿ya? Estas, las fibras del ADN, las cadenas de ADN, se enrollan muchas veces sobre eh, estas histonas, sobre estas proteínas, ¿ya? Para llegar a su máxima compactación. ¿Cuál es la máxima compactación de las fibras del ADN? Los cromosomas. ¿Ya? Los cromosomas son las máximas compactaciones. ¿Ya? Eh, entonces, ¿qué es el cromosoma? Finalmente, es el vehículo primario de la herencia. Es el que tiene la información genética. ¿Ya? Las fibras del ADN enrolladas. ¿Contiene qué? Genes. ¿Por qué? Porque en este ADN existen genes. Determinadas porciones de ADN constituyen genes. Los genes son ¿qué? Porciones de ADN. ¿Ya? Existen en pares llamados homólogos. Los cromosomas existen en homólogos. Por ejemplo, ¿a qué hace referencia esto? Que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Ya, 23 pares de cromosomas. Del cromosoma 1 al cromosoma 23, pero por duplicado. ¿Por qué? Porque tenemos cromosoma 1 que hemos heredado de mamá y cromosoma 1 que hemos heredado de papá. Ya entonces tenemos dos cromosomas homólogos. Homólogos son iguales, ¿no? Tenemos que se pueden encontrar el número haploides y el número diploides. El número haploides, cuando existe la mitad de la información genética, o sea, solamente si nosotros humanos, Homo sapiens, tenemos 46 cromosomas, nuestro número haploide es 23. ¿Ya? Y nuestro número diploide es 46. ¿Está bien? Eh, entonces acá no tenemos homólogos porque tenemos un heredado de papá y un heredado de mamá. ¿Cierto? Y tenemos, bueno, cromátides hermanas, tanto de papá como de mamá. ¿Sí? ¿Cuál es la estructura de estos cromosomas? Bueno, ya te estaba diciendo que los cromosomas durante la división celular, durante la metafase, podemos verlo en su máximo esplendor, en la metafase, lo vemos en su máximo esplendor, ¿no? Realmente se ven súper bonitos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de la metafase? Ah, no, los cromosomas se ven exactamente alineados al medio, ¿no? Se ven así, alineados al medio, ¿no? Eh, casi se ven así, ¿no? Se ven así, ¿no? Esto es una metafase, por ejemplo. Esto es una metafase. Solamente que están bien aplastaditos los cromosomas en el medio, pues, ¿no? Están bien aplastaditos en el medio. ¿Ya? Pero esa es una metafase. Acá, mira, acá. Esos son cromosomas humanos. ¿Ya? Esos son cromosomas humanos. Así se ven los cromosomas humanos. ¿Ya? Se ven bien bonitos. Se ven bien bonitos. Este es cebolla, por ejemplo. Probablemente esto sea cebolla. Ya, pero lo que vimos hace un ratito, ¿ya?
Bueno, que vimos hace un ratito, humanos, ya, probablemente, ¿ya? Bien. ¿Qué más? Entonces, ¿dónde lo vemos en su máximo esplendor a los cromosomas? En la metafase, ¿ya? Cuando está a su máxima condensación. ¿Qué vemos? Vemos a las cromátides hermanas, como te digo, son todas estas estructuras unidas en el medio por qué? Por el centrómero. ¿Ya? Por el centrómero. ¿Qué es el centrómero? Es una conflicción primaria y punto de unión de las fibras del uso que permite la separación o la unión de las cromátides hermanas. ¿Ya? En los extremos de los cromosomas, tanto en los brazos P como en los brazos Q, están los telómeros. ¿Ya? Estos telómeros son ricos en secuencias GC, en guanina citosina, de manera repetitiva. ¿Ya? ¿Y qué le dan al cromosoma? Le dan la estabilidad a los cromosomas, permite la replicación del ADN. ¿Ya? Conforme se vayan acortando los telómeros, no va envejeciendo. O conforme vamos envejeciendo, se van acortando los telómeros. ¿Sí? Las cromátides son los brazos, ¿ya? Los brazos P o los brazos Q son los cromátides, ¿ya? Y la región satélites, los satélites son estas porciones satélites, ¿no? Son regiones, segmentos de cromatina, producto de una constricción secundaria, ya en el brazo corto, en el brazo corto, en el brazo largo, de los cromosomas acrocéntricos, ¿ya? Cromosomas acrocéntricos. Entonces, esta es una confusión secundaria, ¿ya? Esta es una confusión secundaria y lo que se genera, ¿no? Es un satélite, ¿no? Es un satélite. Esa estructura se le llama satélite. ¿Producto de qué? De esta construcción secundaria. ¿Por qué? Porque la primera construcción genera el centrómero, ¿ya? Y estas son sus bandas, ¿no? Las bandas del ADN, ¿no? Las bandas del ADN. ¿Cuál es la nomenclatura? Los cromosomas fueron clasificados según la posición de su centrómero Levan en el año 64. De acuerdo a cuál es la ubicación, dónde está posicionado el centrómero, que es la unión entre las cromátidas, ¿no? Se puede clasificar a los cromosomas, ¿ya? Eh, como les decía, tienen dos brazos, el brazo P, el corto, y el brazo Q, el largo. Brazo P y brazo Q. Acá, cuando el centrómero es equidistante del brazo P y brazo Q, o sea, tiene la misma distancia, el mismo tamaño, el brazo P y el brazo Q, se dice que es un cromosoma metacéntrico, ¿ya? Por el contrario, si el P es menor que el Q, ¿ya? El Q es mayor que el brazo P, ¿ya? Acá, miren, el P es más chiquito y el brazo Q es mucho más largo, se dice que es un cromosoma submetacéntrico. Ahora, cuanto más pequeñito está el, el cromosoma, el brazo P es un acrocéntrico y cuando prácticamente ni se ve, es un telocéntrico. Ya cuando no hay, ya prácticamente no hay brazo P. ¿Ya? Por ejemplo, el cromosoma, acá mira, acá podemos ver, ¿no? Cromosomas eucarióticos. eh, Acá tenemos el metacéntrico. Mira, este cromosoma metacéntrico, grande y bonito, ¿verdad? No su meta, mira. Tiene su brazo P y el brazo Q súper largo. Pero sí se ven y ahí está. Acá una crocéntrica, mira, su brazo P más pequeñito. Y el brazo Q. Y un acocéntrico, mira. Un telocéntrico. Ha perdido su bracito P. Sí, ha perdido el brazo P. Ahora, el cariotipo humano. ¿Cómo es el cariotipo humano? ¿Qué es el cariotipo?
El cariotipo es el ordenamiento de los cromosomas de acuerdo a la clasificación que hemos hablado. Los cromosomas utilizados siempre son mitóticos, como te digo, siempre se trabaja con cromosomas mitóticos porque es ahí donde se puede ver en su máxima condensación a los cromosomas. ¿Ya? Entonces, se ordenan a los cromosomas de acuerdo a los pares que nosotros tenemos. 46 cromosomas ordenados, ya de acuerdo a sus pares, siempre comenzando con la posición número 1. ¿Ya? Y como te digo, comienza el orden, es de acuerdo a la clasificación. ¿Quién comienza? Los meta, de ahí siguen los meta, los acro, finalmente los telocéntricos. ¿Ya? Acro y telocéntricos. ¿Ya? Entonces, acá tenemos, acá tenemos cromosoma 1, 2, 3. Son bien grandes, ¿cierto? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí comienza a bajar el tamaño de los cromosomas, ¿te das cuenta? El 1, 2 y 3 son bien grandes, pero conforme va pasando el número de los cromosomas, estos se van haciendo más pequeños. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, acá son cromosomas simplemente una metafase, un cladograma, ¿no? Y este es un cladograma, pero un cariotipo, perdón, no cladograma, cariotipos, ¿ya? Pero en este caso se ha bandeado los cromosomas, ¿ya? Se ha bandeado, por eso que se ven bandas y bandas, ¿ya? Estas bandas se, se generan por la unión, ¿no? Del reactivo a zonas ricas, por ejemplo, en GCs, ¿ya? Zonas ricas en GCs. Entonces se le denomina banda GC, ¿ya? En este caso, este cariotipo nos indica también que es un niño o una niña, por ejemplo. Niña o niño. ¿Qué es esto? Sí, Vargas. Ah, niño. ¿Ya? No, este es un niño, definitivamente porque tenemos aquí, mientras que en este caso, en dos cromosomas X, es una niña. Sí, es una niña. Eh, ¿Cuáles son ejemplos de cariotipo humano? Ya, acá tenemos ejemplos de cariotipo humano, miren. Cromosomas de una mujer, cromosomas de una vaca. ¿Cuántos cromosomas tendrá la vaca? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 31 pares de cromosomas. 31 pares de cromosomas tiene la vaca, ¿no? Pero nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. ¿Sí? Obviamente el número de cromosomas varía según la especie. Ya, varía según la especie. Por eso también existe eh, una barrera citogenética entre las especies. Ya la barrera reproductiva, que la barrera reproductiva va más allá de tener o no tener hijos, sino que, si bien es cierto, puede copular, ¿no? Pero no va a generar nada. ¿Ya? No va a generar, ¿por qué? Porque no hay una concordancia genética en el número de cromosomas. ¿Ya? Puede ser especies cercanas, pero si son especies cercanas puede que ya hayan cambiado el número de cromosomas, ¿no? Entonces ya no hay una correspondencia. Por ejemplo, nosotros y los chimpancés. Nosotros tenemos 46 cromosomas, mientras que ellos tienen 48 cromosomas.
Entonces no va a haber una correspondencia genética. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, nos muestran, ¿no? La mosca de la fruta, ya esa mosquita que ustedes tienen en su mesa después de haber olvidado, o en su mesa después de haberse olvidado una manzana, ¿no? La manzana, alrededor de la manzana, la fruta, no hay unas mosquitas chiquititas. Esas son las moscas de la fruta, o también conocidas como Drosophila melanogaster. ¿Ya? ¿Cuántos cromosomas tiene? 8. El algodón tiene, mira, 52 cromosomas. Ya, entonces la mosca de la fruta tiene 8 cromosomas. El algodón 52, miren. La cebra 19, la paloma 16, así por el estilo, ¿no? Gato 38, perro 38 y chimpancé 48. Ya. Entonces, en la mitosis, ¿ya? En la mitosis es el proceso por el cual la célula progenitora, la célula madre, produce dos células hijas idénticas genéticamente, ¿no? Características, una célula diploide, dos N, la diploide da lugar a células hijas diploides también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la célula tiene un material genético completo, duplica todo su material genético para que al momento de dividirse entregue su material genético entero. Entrega entero porque como lo ha duplicado, se puede generar la mitad para un hijo y la mitad para otro hijo. ¿Cierto? Son iguales. Más, ¿no? Se da en una sola etapa en la fase M. Se da en una sola etapa en la fase M del ciclo celular, profase, metafase, anafase, telfase. ¿Ya? Entonces, se da en una sola etapa de la fase M del ciclo celular. ¿Ya? Fase, metafase, anafase y telefase. El material genético se mantiene invariable, no va a cambiar. ¿Sí? El material genético 46, 46, 12 igual 46, 12 igual 46 va a tener las hijas. Ya no va a haber reducción de la información. Ya. El material genético se mantiene invariable y se da en células somáticas. Esto es muy importante. La mitosis se da en células somáticas, mientras que la meiosis se da en células germinativas, o sea, en células germinales, o sea, espermatozoides y óvulos, mientras que la mitosis en células somáticas. ¿Cuáles son las células somáticas? ¿Cuáles son las células germinativas? Espermatozoides y óvulos. ¿Y cuáles son las células somáticas? Todo el resto de nuestras células. ¿Cierto? Bien, chicos, creo que hasta ahí podemos dejar la clase el día de hoy. Sí, ya hemos avanzado a la mitad. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Miss, en la siguiente clase va a ser el examen. La siguiente clase presencial. ¿Práctica y teoría o solo teoría? Es la continua 1, si no me equivoco, ¿no? La práctica. Sí, Miss. La práctica. Pero sí, es la práctica. De la práctica 1 y la práctica 2. Sí, gracias. Igual cualquier información la pueden preguntar al delegado. Lean igual su ficha de actividades,
sílabus. Y si no les queda claro algo, le escriben a su delegado para que me pregunte. ¿Está bien? Sí, justamente la ficha práctica dice de práctico 1 y práctico 2 Ajá. y teóricos 1 y 2. Ah, ya. Entonces, si nos dice eso, teóricos unidos. Pues estábamos preguntando porque como recién estábamos expresando esa semana lo que es teoría, queríamos saber si es que estaría incluido dentro de lo que es el examen, la continua de examen de integrado. Evaluación de prácticas, ¿no? La semana número 3. También práctico Semana integrado. práctica 1 y contenido de la guía práctica 1 y 2. Ajá. Entonces, Sí. vendría lo realizado el día de hoy también, ¿no, Miss? No lo teórico, Sí, disculpe. Ajá. la parte práctica. La parte práctica sería la práctica 1, la práctica 2. Y el cuestionario de investigación, Miss. Ah, eso no, el cuestionario de investigación, eso es después. El cuestionario de investigación se da en la semana 15. Semana 15. Y Miss, con respecto al contenido de la práctica 2 de la guía, que es lo que vamos a hacer recién, las El tablitas. sábado. Sí, eso vendría, ¿no? ¿Cierto? Sí, eso Solo vendría en el vendría lo examen. del BLAS. ¿Sí vendría en el examen? Sí, claro, tiene que ir la guía 1, la parte 1 y la parte 2, porque lo que hemos hecho hoy día es la parte 1. Sí, Hemos por eso le terminado ya quería la parte 1, preguntar. porque el viernes no Ajá. terminamos, ¿se acuerdan? Sí, no terminamos todo lo del BLAS, porque nos faltó tiempo. Claro, entonces hoy día lo hemos acabado. Y nos falta la parte 2, la parte de la guía, la parte práctica 2, que la vamos a hacer el sábado en la tarde, a las 7. ¿Sí? ¿Ya? Sí, mira, entonces estudiaría lo que está en la guía, ¿no? Lo que es la elaboración y todo eso. Sí, o sea, todo el contenido, todo lo que hemos hecho en la parte Todo. práctica de Blast, del Gym Cards, ¿no? Ajá. Y todo el contenido que está en la guía, tanto la 1 como la 2. Ya, mis. Que las tabletas también tienen algún tamaño específico porque en la guía no indica el tamaño correcto. Puede ser chiquito o tiene que ser grande. ¿Cuál Porque son guía? Discúlpame. 103. Las tabletitas, las cartillas de la que indicó en la guía de esta semana que vamos a hacer el día. Ya lo perdí. Entonces, las naipes, los naipes. Las barajas. Ah, las barajas, sí, 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 esas barajas, las fabrica cada uno de ustedes para la próxima semana, Individual, para cada el uno sábado, con sus 250. para el sábado, ya. No sé si son 150, me parece que son 42 Aquí o dice 52. 250 y que se va a dividir en 2 grupos. Ah, ya, entonces sí. Organícense en los grupos que son grupos de práctica. Ah, ¿verdad? Por favor, el delegado me puede pasar los grupos por WhatsApp, ¿sí? Los grupos porque necesito subirlos también al Canvas, ¿ya? Y les voy a generar también las evidencias, ¿ya? De la parte asincrónica. ¿Está bien? Y mis, Ya. Entonces, estamos conversando, chicos. Estudien, por favor, repasen. Nos vemos el sábado. Ah, no, nos vemos este viernes El primero. viernes. Sí, Sí, nos vemos este viernes, ¿verdad? Y ya, claro, este viernes nos tocaría la 3, ¿no? sí. Por eso es la disyuntiva de se tomaría la elaboración con la práctica número 2.
que ese Ya. día mismo lo vamos a realizar. Porque está programado la recuperación después de la clase. Sí. No, ya este viernes tenemos que hacer el examen porque este viernes es la semana número 3, pero como nosotros estamos atrasados por el feriado, entonces lo que vamos a hacer es, llegamos a la clase y comenzamos a hacer la parte práctica, ¿ya? Comenzamos a hacer la parte práctica en 1 hora máximo y luego continuamos con la teoría, que es esta parte, continuar esta parte, ¿ya? Y dejamos la parte, el examen para la hora de la práctica nuevamente, ¿ya? ¿Está bien? Sí, sí, y en la recuperación sería De la clase número 3. ya. Sí, Ya. así lo tenemos que ir haciendo hasta nivelarnos, pues. ¿Está bien? Pero entonces tráiganme los naipes para este viernes. ¿Sí? Traigan las Sí. cartas para este viernes. Y este viernes hacemos la parte práctica al inicio, llegando nomás hacemos la parte práctica. Imagínense, de 7 a 8 hacemos la parte práctica y ya de 7 a 8 la parte práctica y de ahí de 8 hasta las 10 o hasta las 9:30 hacemos teoría. Les dejo media hora para que repasen, recapitulen todo lo que han aprendido el mismo viernes y a las 10:30, 10:15, por ahí tomamos el examen. ¿Sí? Pero el examen, bueno, va a ser solamente de la 1 y la 2. Algo sencillo. ¿Está bien? Gracias. Ya. Bien, Sí, chicos. gracias. Nos vemos. Cuídense. Aló, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ay, caramba. ¿Cuál es el grupo? Sí, 250 cartas creo dice. ¿Eso dice en la guía o no? Ajá, porque dice 20 cartas, porque dice 25 de no sé qué, 25 de tal, 25 de tal. He visto mal, creo. Dice, diseña 250 cartas divididas en 2 grupos o barajas. Adenina 25, guanina 25, ¿ves? A ver, 1, 2, 3, 4. 4 serían 100. 105. Claro, en total hay de los aminoácidos, pues. Adenina es aminoácido, ¿no? ¿Qué estoy hablando? De los ácidos nucleicos y de los aminoácidos. O sea, en total, dice total 131 cartas. No entendí. Ya. De aminoácidos 131 y de ácidos nucleicos 114. Pucha, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos eso? O sea, hay que darnos la medida de una cartulina y nos repartimos. O sea, hay que, en cartulina, pues, hay que designar las medidas y hasta cuánto. ¿Cómo? Por eso te digo, ¿dónde está el grupo? Es que... No tenemos grupo, creo. Sí, no, sí tenemos grupo, fíjate bien. Genética. Pero se me rayó la computadora en ese momento. Genética, esta, ¿no? Esa, dije buenas noches.
Y va a haber, oye, no entendí mucho lo de la primera parte. Tendré que repasar. Sigamos. Somos 6, ¿no? No, 5. No, 6. ¿Cuántos son? 6. Explícame el examen, Nicole, por favor. Va a venir la primera parte de lo que hicimos hoy día. Ya. Ya, y esto de esta cosa que de las cartas vamos a hacerlo el viernes. O sea, vamos a terminar esa práctica. La primera hora o sea, las 7 hasta las 8 vamos a terminar esa práctica, de la segunda práctica, bueno. Después una hora vamos a hacer de 8 a 9 teoría. Ajá. Y la siguiente vamos a hacer vamos a hacer creo el examen, la última hora. Ya. El examen es. Primera semana, pues lo que hemos hecho esto del INSI, esas cosas, ¿ya? Ya, entonces. Ahora tengo que practicar. Sí, pues, te estaba diciendo. ¿Cuándo hacemos ahora esa práctica? Mañana vamos a estar ocupados, yo hasta el jueves. Yo también. Jueves en la noche, pues. La ¿Cuándo? única opción. Oye, pero ya es viernes. Ni modo, ya. Ya fue. Es la única. No hay de otra. Yo pensé que era teoría. Estaba estudiando teoría por las puras, entonces. ¿Ya has estudiado? He estudiado teoría. Inteligente. No, es de práctica. Ya, pero igual. Ya, pues entonces el jueves. Que tú sales noche, ¿no? Toda la mañana he estudiado genética, no me estreses. ¿Y para qué has estudiado genética? Sí, sí dijo que iba a ser práctica. Yo dije, ¿cuándo practicaré? Pues lo que hicimos. Por eso no me puse a estudiar. Hay que practicar entonces nomás esa vaina. ¿Qué más? Ya pues.